Bueno, eh, ahí estamos. El día de hoy lo que sí vamos a ver, más que todo, es vamos a darle un cierre a esta parte introductoria de lo que es, digamos, la sociología, o al menos de lo que vimos acerca de la sociología, como para ubicarnos en un tiempo y por sobre todas las cosas para, de alguna manera, reconocer algunos hechos históricos a partir de la cual comienza a surgir esta disciplina muy vinculada a los cambios sociales de lo que es, digamos, la Europa tanto insular como la Europa continental, dentro del pensamiento occidental y que fue, digamos, se trasladó hacia, digamos, los territorios occidentalizados, ¿no? Como va a ser por estos lugares. Hay una cuestión que yo me olvidé de decirles el día de ayer y que tiene que ver justamente con esto que hablábamos hace un rato con Marcos cuando preguntaba, digamos, de los cambios que se da en la estructura social. Bueno, uno tiene que ver en cómo, a partir de los cambios que que se promueven a partir del surgimiento del capitalismo, surge esto que conocemos al día de hoy como una sociedad de clases, ¿no? Y en ese sentido, la sociedad de clase, o las sociedades de clase, van a tener cierta preponderancia en función a la cuestión del ascenso o el descenso social, según cómo esté planteado, y al menos las posibilidades, no solo dentro de las cuestiones pura y exclusivamente económicas, sino también en los últimos años, al menos en la última parte de lo que va a ser el siglo XX, la preponderancia de la educación como un elemento que posibilitó cierta cuestión del ascenso social a partir de, digamos, ciertas cuestiones de especialidad que se requerían, digamos, en el mercado de trabajo. Nosotros, y aquí hago un punto y aparte y abro paréntesis para decirle que en realidad todo este proceso que se vincula a la modernidad, pero que también trae acarreado o acarrea la cuestión del capitalismo, en el fondo lo que pretende con la, digamos, instauración de ciertas instituciones, entre ellas, por ejemplo, la escuela o el sistema educativo, es de alguna manera formar a los sujetos dentro de un esquema en donde se inserte de la mejor manera en el sistema productivo como mano de obra, ¿no? Eso es también importante reconocerlo. Foucault va a hablar de eso, nosotros no lo vamos a ver en el, en el curso, porque digamos, tiene que ver con unos estudios un poco más avanzados, pero que en definitiva lo que va a plantear es que, bueno, en realidad todo este cambio que se produce, digamos, con el advenimiento del capitalismo, es de alguna manera se va a servir de muchos institutos, entre ellos, por ejemplo, el sistema educativo, para formar a los sujetos aptos a un mercado de trabajo, ¿no? Y aquí cierro el paréntesis. En ese sentido, la clase anterior o la clase de ayer habíamos visto todos estos cambios, ¿no? Esos cambios que tienen que ver con la estructura social, los cambios que se vieron digamos, en el aspecto político sobre todas las cosas y el surgimiento del Estado, primero a partir de un Estado centralizado, ya sean monarquías o ya sea el surgimiento de repúblicas, los cambios que se producen dentro, digamos, de la sociedad, en donde el sujeto, las personas de alguna manera basadas en una economía de trueque planteaban ciertas relaciones sociales personales, si se quiere, de manera directa, digamos, hacia otro modelo en donde la sociedad es vista
más que todo a partir de relaciones impersonales, a partir de relaciones anónimas, ¿no? Y que van a ir marcando el ritmo de eso que nosotros conocemos como el legado de lo que es la modernidad. Allí, ese concepto de modernidad, hay un elemento que yo me olvidé de mencionarlo el día de ayer, pero lo retomo como para cerrarlo. Se refiere a cómo la modernidad, de alguna manera, va a traer consigo al menos dos cuestiones o tres cuestiones que están presentes al día de hoy. Uno tiene que ver con en cómo a partir de esos momentos la incertidumbre incertidumbre, dice allí, tengo que mejorar la escritura en este chiche de la tableta electrónica. La incertidumbre, digamos, es uno de los elementos centrales dentro de lo que es la modernidad, ¿no? Es decir, vivimos en un contexto de incertidumbre constante, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con los efectos o con los efectos negativos, si se quiere, de el paso desde esa sociedad feudal a esta sociedad, digamos, moderna, en donde con anterioridad había un margen de explicación por parte, digamos, de la cuestión desde un punto de vista religioso. Hasta ahora, y a partir de ahora, perdón, la incertidumbre va a ser el elemento central dentro de lo que es esa sociedad. Ahora, también dentro de ese marco de incertidumbre, la modernidad genera un tipo de sujeto, más que todo, aislado. Aislado. ¿Mm? Fundamentalmente porque esta cuestión del surgimiento de digamos, de las relaciones impersonales tiende, por sobre todas las cosas, a crear un tipo de sujeto más allá de los cambios que se van produciendo. Pero si ustedes se dan cuenta, este tema de la incertidumbre más este tipo de aislamiento que se produce en los sujetos va a generar también otro efecto que tiene que ver justamente con la cuestión de la angustia, ¿no? La angustia de no conocer o de no tener cierto tipo de previsibilidad de lo que puede llegar a suceder el día de mañana, ¿no? Y hoy que estamos en un contexto, digamos, pandémico, de crisis de la salud, con toda la cuestión que conlleva esta situación particular, se ve toda esta cuestión que tiene que ver justamente con elementos, si se quiere, psicológicos, pero que no son nuevos, sino más bien es un largo proceso que viene a partir de este concepto que se llama modernidad. Ahora, yo les había mencionado el día de ayer que dentro de toda esta maraña, digamos, de cuestiones, la sociología va a surgir como como respuesta a esos cambios, sobre todo a los producidos a partir, digamos, de la revolución industrial, y que de alguna manera nos presentan a esta disciplina como como una ciencia de la sociología como una ciencia de la crisis. Es decir, la sociología epa, como la sociología como ciencia de la crisis. Allí va, ahí la escribí mal. Perdón. Sociología como ciencia de la crisis. Allí hay un elemento muy importante que tiene que ver justamente con
dos cuestiones importantes, y esto se relaciona sobre todo a la sociología como disciplina, vinculada a, digamos, a cómo establecer un tipo de orden. O sea, la primera palabra que se establece es esta cuestión del orden. ¿Mm? El orden, ¿no? El orden, ¿ah? Que se pretende restaurar, ya sea de ese periodo medieval, o instaurar un nuevo orden a partir de nuevas, digamos, de nuevas cosmovisiones acerca de lo que es el funcionamiento del mundo. Y esta palabrita orden es lo que va a estar presente, al menos en casi todo el pensamiento, si se quiere, de corte liberal, que vamos a ver más adelante en relación a esto. Ustedes se dieron cuenta de un detalle de la bandera de Brasil. ¿Mm? Sí, la ¿Qué escritura que dice? dice orden y progreso. Orden y Orden progreso. y progreso. Ajá. Orden y progreso. Es decir, Y el mundo, ¿no? Obviamente. obviamente, claro. Y eso tiene que ver justamente en cómo, y aquí hay otra explicación de tipo racional, que van a plantear que en función a ese nuevo orden, ¿no? Primero habría que sentar las bases de ese orden, ¿no? Para lograr esta idea de progreso, ¿no? La idea de progreso en términos lineales, ¿no? No como no pensado de alguna manera de eh, progresos y retrocesos, sino más bien como una cuestión lineal y que cada etapa irá superando y cuando estemos en un estadio mayor, digamos, sería lo mejor para lo que es el progreso de la humanidad, si se quiere, ¿no? Entonces, ese es el legado que se va a tener, que va a resultar a partir de esta consideración acerca de lo que es la crisis. Entonces, allí hay que tener en cuenta también otro elemento que lo vamos a ver más en detalle cuando veamos Durkheim, ¿no? Es un teórico, sociólogo, considerado como el padre de la sociología, y que va a prestar atención a este concepto de orden, pero por sobre todas las cosas, a cómo, de alguna manera, esa crisis, sobre todo vinculada a la revolución, la primera etapa de la revolución industrial, va a modificar la cuestión de los lazos sociales, ¿no? Lazos sociales. Este concepto de lazos sociales se refiere sobre todas las cosas a aquello que mantiene unida una sociedad, ¿no? Es decir, aquello que de alguna manera permite que una sociedad no se fragmente, no se disgregue. Y allí Durkheim va a plantear una cuestión muy importante, ya lo vamos a ver bien en detalle, que tiene que ver con recomponer ciertos elementos institucionales, como por ejemplo la escuela, el trabajo, la iglesia, etcétera, etcétera, como elementos que de alguna manera van a recomponer esos lazos sociales que se han perdido sobre todas las cosas como consecuencia de la crisis a partir del proceso de revolución industrial. Ahora, allí hay una cuestión muy importante, hay dos respuestas que se dan justamente desde la sociología, ¿no? Para restaurar ese orden perdido, una respuesta, si se quiere, de tipo conservadora, ¿tá?
muy vinculada a esto, a la idea de restaurar ese orden de la Edad Media sobre todas las cosas, el antiguo orden. Restaurar esa cuestión, digamos, de recomponer ese orden perdido que de alguna manera permitió que los lazos sociales de esa sociedad europea, ¿no?, con anterioridad a lo que es el siglo XVIII, sobre todas las cosas, mantenía unida, ¿no? Pero también hay otros que plantean, por sobre todas las cosas, una nueva visión acerca de lo que, de ese orden que tiene que ver justamente con, no con una visión conservadora, sino más bien con una visión que tienda a superar ese antiguo orden a partir de nuevas bases sociales sobre todas las cosas. Y allí, de alguna manera, hay dos respuestas que se dan desde el punto de vista del pensamiento social. Uno es las respuestas que vienen por parte del socialismo, ya vamos a ver a qué nos referimos a eso. El socialismo como un elemento interesantísimo a la hora de analizar el cómo recomponer ese orden resquebrajado y cómo plantear nuevos lazos sociales. Y por otro lado, no sé si se ve acá, a ver si lo cruzo por otro lado, y por otro lado van a surgir las ideas, sobre todo, de los pensadores vinculados a lo que se denomina la sociología clásica. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, por un lado, socialismo, por otro lado, las ideas del socialismo, por otro lado, algunas ideas que se vinculan a la sociología clásica. Y acá, dentro de lo que es la sociología clásica, van a tratar de congeniar dos elementos que de alguna manera están siempre presentes, al menos en el debate social, no solo el debate social, sino también el debate político, ¿no?, que llega incluso hasta nuestros días, y que tiene que ver justamente en cómo lograr cierta ideología del orden, por un lado, pero también cierta ideología del equilibrio social, ¿no? Y es a partir de allí, en donde, o a partir del cual, por sobre todas las cosas, la sociedad se constituye, o la sociedad en sí, en general, se constituye como un objeto de conocimiento, ¿no? Es decir, cómo se plantea desde estos primeros pensadores analizar la sociedad y por lo tanto como un objeto de pensamiento, de conocimiento, no de pensamiento, como un objeto de conocimiento. Es decir, analizar, estudiar, comparar, etcétera, etcétera, algunas sociedades en particular como objeto de conocimiento de esa sociedad. ¿Está claro allí? Sí, profe, perfecto. Pregunta de final. Ah, no de final, perdón. ¿Ustedes tuvieron en algún momento en la carrera alguna materia vinculada con metodología de investigación o introducción a las ciencias, ese tipo de cuestiones? No, profe. Yo la tuve, pero la tuve en la UNLAR, pero en la UTN no. No. En la carrera no tuvieron de ese tipo de cuestiones. No. Bueno, entonces, para no hacerle un matute, yo les voy a decir esto, para que tengan en cuenta. Lo que plantean en sus inicios la cuestión, digamos, del surgimiento de la sociología,
plantea de alguna manera un tipo de conocimiento de lo social, ¿no?, que de alguna manera se diferencie de los otros tipos de producción de conocimiento. Y aquí voy con un ejemplo sencillo como para que ustedes lo puedan captar en el sentido de cómo se construye conocimiento desde la sociología. Yo puedo saber, digamos, bueno, tengo un aire acondicionado, yo puedo saber estudiar desde las ciencias físicas o de la química la composición de este tipo de material, ¿no?, que es aluminio, o está hecho en base a aluminio. Puedo determinar, obviamente, no solo el peso, sino también las medidas, etcétera, etcétera. Puedo medir efectivamente la resistencia que tenga o no, o para este artefacto que lo utilizo yo para ciertas actividades, ¿no? Entonces, desde ciertas disciplinas, como por ejemplo las ciencias físicas o las matemáticas o las ingenierías, me dan respuestas acerca de esto, ¿no? Puedo tener diferentes respuestas según las disciplinas. Ahora, el gran problema es que eso no sucede tal cual como sucede en las ciencias matemáticas, en las ciencias físicas, en las ciencias químicas, cuando nos referimos a las ciencias sociales. Es decir, que cuando yo trato de producir conocimiento desde las ciencias sociales, yo no puedo, digamos, bueno, aunque también se intentó en algún momento, ponerlos todos en, digamos, a una sociedad en un laboratorio y ver, digamos, los comportamientos de esa sociedad. Primero, porque no es viable. Segundo, tengo que tener los recursos necesarios como para hacer posible eso. Y tercero, porque de alguna manera tiene que, alguien levantó la mano, no sé quién, y tercero, porque se relaciona por sobre todas las cosas con una forma distinta de, Javier, de ver, digamos, la producción de conocimiento. Sí, Javier. ¿No? Bueno. Por lo tanto, allí hay una primera gran diferencia. Bueno, no hay problema. Fue un error, dice Javi. Bueno, ahí hay una primera gran diferencia. No necesariamente la producción de conocimiento desde las ciencias sociales se aplica esta lógica del resto de las ciencias, sobre todo las ciencias duras, ¿no? Ahora, aún así, a pesar de que hay ciertas limitaciones en relación a la producción de conocimiento de este tipo vinculado a las ciencias sociales, en un principio se trató de hacer ciencia de lo social, en función, digamos, a este tipo de conocimiento, de este tipo de construcción, si se quiere, positivista, como bien lo plantean muchos de los autores, ¿no? O algunos de los autores en cuanto al pensamiento social. En definitiva, lo que se presenta allí es una cuestión que tiene que ver en cómo, dentro de lo que es el surgimiento, al menos de las primeras etapas de la sociología como ciencia, con una fuerte impronta de lo que es la cosmovisión positivista. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esta cosmovisión positivista? Sobre todas las cosas, se aplica se da preponderancia a la cuestión del método científico, ¿no? El método científico, es decir, esa serie de pasos que se aplican para
luego llegar a un tipo de resultado y en función a ello debería de considerarse como que ha seguido todos los lineamientos, todos los pasos, esa cuestión metodológica que va a dar resultado a algo que puede ser considerado como científico, es tenido en cuenta y es considerado por los primeros sociólogos allá en el siglo XIX, principio del siglo XIX, y le van a imprimir esa lógica de funcionamiento a partir de esta escuela de pensamiento, esta cosmovisión de la ciencia vinculado a lo que es el positivismo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda, algo para agregar o algo que quieran que les aclare? No, profe, bien. Bueno, Bien, me por hago ahora, un bien. segundito. Tranqui. Tranqui, bueno. Profe, Diga, el, ¿quién habló? yo, Juan. El Sí, tema Juan. del positivismo surge en respuesta a lo que es la ilustración. Sí, se da dentro del contexto, digamos, digamos, de la ilustración, al menos, pero comienza por sobre todas las cosas a partir de todo lo que es el proceso o el surgimiento de alguna manera de la ciencia en el siglo XVIII y principio del siglo XIX. ¿Tá? Pero incluso es anterior, digamos, al proceso que se vincula a la ilustración, ¿no? Yo ayer les mencionaba en cómo los aportes de Copérnico desde las áreas duras como son la matemática o las matemáticas, van a crear cierta concepción de ciencia que van a tener continuidad en otros, digamos, matemáticos como Kepler, después Newton, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto de surgimiento de las ciencias, sobre todo las ciencias duras, se va a tratar de traspolar, tratar de alguna manera ser tomadas en cuenta desde la sociología, ¿no? Es por eso que van a estar, digamos, muy vinculada a esta cuestión de el positivismo, la cosmovisión positivista de ciencias. Por lo tanto, acá esa cosmovisión positivista tiene sus raíces también en esa cosmovisión antropocéntrica del cual les hablaba yo el día de ayer y los días pasados. Es decir, en cómo, de alguna manera, el positivismo se vinculaba o establecía que no había algún tipo de razón trascendente, algo que no era explicado más allá de una cuestión, digamos, por ejemplo, religiosa, sino más bien hay un avance de la ciencia por sobre lo que es la teología, si se quiere, ¿no? La ciencia se pone, digamos, como punto central y por lo tanto es la ciencia quien de alguna manera va a explicar el funcionamiento del mundo. Algo que les dije también en la clase anterior, es decir, la ciencia es considerada como una nueva religión, ¿no? Sin que deje de existir las otras religiones. Más bien, la ciencia va a comenzar a explicar el funcionamiento del mundo. Y ahí lo que adopta sobre todo la sociología y en el surgimiento de la ciencia es esta cuestión de la metáfora del organismo, ¿no? Muy vinculado fundamentalmente a las ciencias biológicas. Y aquí yo les voy a hacer un grafiquito en ese sentido como para que ustedes
se den cuenta de lo que estoy hablando. A ver, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Acá estamos. Bueno, ¿cuál es la metáfora del organismo que van a utilizar al menos estos primeros pensadores? Bueno, yo voy a... hacemos de cuenta que si tuviéramos ya lo hice mal, si tuviéramos un microscopio, podríamos decir, bueno, miren, les presento a la sociedad. La sociedad es como si fuese una célula. ¿Se acuerdan el concepto de célula en el secundario? Bueno, en una célula hay, qué sé yo, un núcleo, hay mitocondrias, y ya no me sale, digamos, ¿no? Bueno, hay varios elementos que de alguna manera funcionan dentro de esa célula, ¿no? Varios elementos que de alguna manera van planteando ciertas pautas de comportamiento y que hacen sobre todas las cosas al considerarlo como un todo, ¿no? Pero cada elemento que compone esa célula, ¿ah?, cumplen una función, ¿no? En el mantenimiento del todo, si se quiere. Entonces, la sociología en sus inicios es decir, bueno, en realidad vamos a considerar estos análisis digamos, de tomar a la sociedad como un todo, pero de ese todo también forman partes, digamos, bueno, de ese todo hay partes que contribuyen al funcionamiento de ese todo, y por lo tanto hay que considerar por sobre todas las cosas que la sociedad funciona como si fuese un, digamos, organismo viviente, ¿no? Esto es todo en función a la biología. Va a decir, bueno, en realidad, si yo tengo una célula, yo tengo 3 elementos en función a cuando ingresa algo extraño dentro de esa célula, ¿no? Si ingresa algo extraño a la célula, tiene dos caminos, o 3 caminos, mejor dicho. Uno es que eso extraño a ese cuerpo, digamos, a esa célula, termine por adaptarse. ¿Está? Es decir, el propio organismo lo toma como sí y por lo tanto se adapta, se integra. El otro camino que tiene es que ese mismo organismo lo expulse también. ¿Mm? Y la tercera alternativa es que ni se adapta ni se expulse, sino que esto muera. Se adapta o lo expulsa o muere, ¿no? Son las 3 alternativas que se da desde la biología en cuanto al funcionamiento de lo que es, digamos, esa sociedad, y muy vinculada a este elemento que tiene que ver con la enfermedad, ¿no? Entonces, los primeros pensadores van a tomar ese modelo para analizar, digamos, la sociedad. Imagínense que este esquema biologicista, si se quiere, en una sociedad pueden, de alguna manera, plantearse esos 3, o digamos, 3 esquemas que plantea la metáfora biologicista. O los sujetos se adaptan, ¿no?, a esos cambios que se producen dentro de la sociedad, o la sociedad los expulsa directamente al no cumplir ciertos roles, ciertos requisitos que que desde la sociedad se le impone. Eso lo vamos a ver cuando veamos Durkheim, o directamente que no se integre, ni se adapte, ni siquiera lo expulse, que de alguna manera mueran en ese intento de alguna manera formar parte de ese todo orgánico, ¿no? Por lo tanto, allí el sujeto se plantea como
con el desafío de tratar de incorporarse de la mejor forma posible dentro de ese esquema, ¿no?, biologicista. Ahora, también desde acá, y esto está muy arraigado hasta el día de hoy, es que esa metáfora de enfermedad, esa metáfora de enfermedad de la sociedad, implica también, por ejemplo, prevenir y combatir los conflictos, ¿no? Los conflictos que se producen al interior de esta sociedad. Recuerden que acá hay dos elementos que nosotros los vimos hace un rato, o que lo mencionamos, que tienen que ver primero con el orden. ¿Mm? El orden debería ser, digamos, la luz que guía toda esta cuestión, digamos, en la explicación de lo social, pero también no solo el orden, sino también el equilibrio. Entonces, ver la sociedad como un elemento enfermo, o digamos ciertas cuestiones que se producen dentro de la sociedad como que enferman a la sociedad, se remite fundamentalmente, por ejemplo, a prevenir o a combatir los conflictos que se dan dentro de esa sociedad, ¿no? Y por lo tanto, también acá lo que hay que corregir es nada más y nada menos que las desviaciones, ¿no? Esas desviaciones que se producen como algo anómalo dentro de lo que es ese pensamiento biologicista de la sociedad, por lo tanto, hay que corregirlo de alguna manera. Y ustedes dirán, bueno, eso fue imagínense, esto es principio del siglo XIX. Bueno, no estamos muy lejos. En la década del 70, sobre todo en la década del 60, 70, etcétera, etcétera, cuando en el caso argentino se da toda esta cuestión, digamos, de las dictaduras militares sobre todas las cosas, la primera justificación que de alguna manera hacían a la hora de derrocar los diferentes gobiernos, que nunca fueron pura y exclusivamente militares, sino cívico-militares, uno de los elementos centrales es, bueno, restablecer el orden, nada más y nada menos. O sea, restablecer ese orden perdido en una sociedad que está perdida, y por lo tanto lo que hay que hacer es, de alguna manera, volver a la normalidad ciertos patrones sociales que hacen, por ejemplo, al funcionamiento de la sociedad argentina, de corte católico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, allí lo que hace es justificar cierta intervención desde un punto de vista, si se quiere, biologicista de la sociedad, ¿no? Todo debería funcionar en orden y con cierto equilibrio, y por lo tanto, aquellas cuestiones que generen conflictos se debería, de alguna manera, prevenir o, en todo caso, combatir. ¿Estamos hasta allí? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, sí. Bueno. Siga, siga. Entonces, Sí, profe, sí. Sí, profe, sí, se entiende. allí hay, a partir, digamos, de lo que es esta cuestión de la metáfora de la enfermedad, que son los primeros, digamos, los primeros momentos del surgimiento de la sociología, van a surgir varios autores, varios pensadores sobre todas las cosas. Uno de ellos, a ver si lo tengo por acá, no, lo tengo que escribir. Uno de ellos
es nada más y nada menos que Bonal, se escribe así. Uno es Bonal, el otro es de Maestre, y otro, digamos, otro pensador que de alguna manera va a dar surgimiento tal cual como lo conocemos la sociología es, por un lado, Saint-Simon. Saint-Simon es uno. Y el otro va a ser nada más y nada menos que Comte. Comte va a ser considerado como el padre de la sociología, porque tanto, de alguna manera, tanto, sobre todo estos dos últimos autores, van a hablar acerca de la sociología como una filosofía social. Pero tampoco podrían haber existido Saint-Simon y Comte si antes si no hubieran existido Bonaldi y de Maistre, que de alguna manera van a plantear justamente esta cuestión de una reivindicación por sobre todas las cosas del tema del orden, pero también reconociendo los cambios que se produjeron, al menos como efectos de lo que va a ser la revolución industrial. Pero, digamos, la revolución industrial va a ser el catalizador, el disparador, digamos, de esos cambios. Más bien hay que buscarlo en siglos anteriores. Sobre todo Comte va a hablar, digamos, en función a esos autores, va a decir acerca de reorganizar, por un lado, la cuestión, digamos, de los estudios de la sociedad en función a los cambios producidos, al menos en el siglo XIX, XVIII, XIX, y que de alguna manera va a sentar las bases de lo que va a ser todos los estudios sociológicos que se darán, digamos, con posterioridad en lo que es siglo XIX y sobre todas las cosas, parte de lo que es siglo XX. ¿Estamos hasta allí? Bien, sí, sí. Bueno, Sí, sí, Bueno. bien, profe, bien, Sí, perfecto. sí, sí. yo, bueno, espero que, bueno, después yo les paso los apuntes, espero que después lo veamos, digamos, más en detalle. Perdón, no se van a perder con el tema de los apuntes, más bien les va a ser como una guía, es una guía como para que ustedes vayan tomando todos estos puntos del cual yo les estoy hablando y de alguna manera cuando vayan al texto no se pierdan, no se preocupen por eso. Está hecho como un cuentito, si se quiere. ¿Qué voy a plantear a partir de esto? Es que estos cuatro autores, Bonal de Maistre, o Saint-Simon o Comte, sobre todo Comte, que van a hablar acerca de la filosofía social o de la física social en algunos de los casos, ya en el siglo XIX vamos a encontrar a los autores clásicos de lo que es la sociología. Y dentro de esos autores vinculados a los clásicos de la sociología, yo les voy a hacer un esquema, o mejor dicho, 3 esquemas de cómo perciben la cuestión, digamos, de la sociedad. Se los dejo escrito y eso lo vamos a retomar la clase que viene.
Por un lado, supongamos que esta es la sociedad. ¿Está? Es decir, si esta es la sociedad, va a decir un autor, bueno, yo en realidad formo parte de esta sociedad, ¿ah? En relación también con otros sujetos, pero también hay una serie de instituciones, como por ejemplo iglesia, qué sé yo, hay alguna que otra fábrica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en definitiva, uno vive en este tipo de sociedad. Y allí se plantea un elemento clave dentro de lo que es el pensamiento clásico, es cómo cada uno, o al menos cada uno de estos tres autores, va a presentar nada más y nada menos que la tensión entre individuo, sociedad, ¿no? Esta primera visión que les dibujo acá, en donde yo tengo la sociedad, si quieres se lo pongo en otro color, esto que está en borde de azul es la sociedad. Por lo tanto, dentro de esa sociedad hay individuos, hay instituciones, hay iglesia, hay la fábrica, la escuela, etcétera, etcétera. Desde esta primera visión, digamos, lo que plantea es que es la sociedad la que conforma a los individuos, a los sujetos, o le da forma a lo que es, de alguna manera, a todos aquellos que forman parte de ella. Por lo tanto, en esta primera visión, los individuos, digamos, un individuo es tal en función a cómo una sociedad se ha estructurado, ¿no? Vamos a decir en esos términos. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, esta primera visión que plantea justamente en que el individuo, el sujeto, está constreñido, si se quiere, está moldeado por la sociedad, va a ser, digamos, va a presentar cierta relación entre lo que es individuo-sociedad, ¿no? En este caso, el individuo en este primer punto no tiene nada que hacer. Es decir, el individuo, si nosotros nacimos en una sociedad, digamos, por ejemplo, si nosotros hubiéramos nacido en el periodo feudal, en el estamento campesino, es muy probable que hubiéramos nacido en ese estamento y hubiéramos muerto sin tener ningún tipo de posibilidad de ascenso más que relacionarnos con ese mismo grupo. Entonces, por lo tanto, la sociedad de alguna manera va a condicionar el accionar de ese individuo o ese sujeto. La segunda mirada plantea una mirada diferente de esto. Va a decir, bueno, sí, hay sujetos, digamos, hay hombres, mujeres, también hay instituciones, ¿tá? Está la fábrica, qué sé yo, ¿no? Está la fábrica, están las iglesias, qué sé yo, está la escuela, como elementos, digamos, centrales dentro de lo que es esta sociedad, pero de alguna manera son las interacciones, mejor dicho, las relaciones que se plantean entre los sujetos, en principio, o también o las relaciones sociales que se plantean entre sujetos, entre individuos, y a partir de esas relaciones son los individuos quienes crean sociedad. ¿Ah? Son quienes le dan sentido
y por lo tanto crean esto que nosotros llamamos sociedad. Fíjense una cosa, que en esta cuestión, de alguna manera, el sujeto, los individuos están determinados por la sociedad. Ya vamos a ver, bueno, no es la palabra correcta determinado, más bien están, la sociedad le da forma a los individuos, si se quiere. En este caso, en este segundo caso, es al contrario, es decir, son los sujetos, los individuos, quienes a partir de las relaciones que se entablan, ¿no?, van a crear sociedad. Y el tercer esquema que presenta esta tensión entre lo que es individuo y sociedad va a decir, bueno, sí, en realidad hay sujetos, sobre todo sujetos, ¿no? Pero esos sujetos van a mantener un tipo de relación, ¿no? Van a interactuar, si se quiere. En base a esa interacción, van a crear sociedad. Van a crear estructuras sociales, van a dar forma a eso que llamamos sociedad. Es decir, todo esto que está en rojo en el círculo es la sociedad que se crea a partir de las acciones de los propios sujetos, los propios seres humanos, si se quiere, ¿no? Son los seres humanos quienes de alguna manera hacen la historia, va a decir esta parte teórica. Pero llega un momento que esas estructuras van a condicionar a esos sujetos que crearon, ¿no?, que crearon esa sociedad. Es decir, hay un acto libre de creación, si se quiere, a partir de las relaciones que se entablan entre los sujetos. Crean sociedad, pero en un momento histórico, van a decir de esta perspectiva teórica, las estructuras sociales se les vuelven contra. Cuando hablamos del primer elemento, del primer tipo de sociedad, estábamos hablando del esquema teórico de Durkheim. Durkheim. No sé si lo escribí mal, ahora a esta altura de la noche no me acuerdo, pero Durkheim. Cualquier cosa me corrigen después, sí. La próxima clase la escribí bien. Durkheim. Sí, Durkheim. El otro esquema de pensamiento que presenta la sociología clásica es la de Weber. Max Weber, alemán. Y la última es la de Karl Marx. Digamos, cada uno de estos autores son considerados los clásicos en la sociología. O sea, son los pensadores clásicos en sociología. ¿Estamos hasta allí? No se rían de los dibujitos que les hice. Siglo XIX, profe, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX. Siglo XIX, ya vamos a ver que por allí finales del siglo XIX también y principios del siglo XX en el caso de Max Weber. ¿Tá? Pero de alguna manera vamos a ir viendo cada uno de estos autores que va a presentar ya de manera más sistemática esto que, o el pensamiento de manera más sistemática, esto que se denominó sociología como ciencia, ¿no? Y cada uno de ellos, cada uno de estos autores,
va a plantear una visión distinta acerca de lo que es el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ¿para qué me sirve conocer el pensamiento de estos tres autores? Primero, porque tanto Durkheim como Marx y Weber están atravesados por, o sea, los tres autores están atravesados por esta cuestión del surgimiento de lo que es el capitalismo y sus efectos sobre todas las cosas, pero también, en el caso particular de Marx, la cuestión de los efectos dentro de lo que es el trabajo, ¿no? El trabajo como, cómo son los cambios que se produce a partir de la instauración del capitalismo y por sobre todas las cosas, cómo esa modificación acerca de la concepción del trabajo produce un sistema de explotación de una clase sobre otra, ¿no? Ya vamos a ver más específicamente eso. Si lo quieren ver de esta manera, el pensamiento de Karl Marx es mucho más radical, ¿no? Es crítico y tiende por sobre todas las cosas a el conflicto, a dar cuenta del conflicto para explicar el funcionamiento de la sociedad. Si vemos la cuestión, digamos, del pensamiento de Weber, nos vamos a dar cuenta de cómo, de alguna manera, plantea una visión, si se quiere, conservadora acerca de lo que es el funcionamiento de la sociedad, ¿no? No vinculado directamente a cuestiones netamente económicas, sino más bien a otro tipo de análisis que intervienen para dar explicación del surgimiento del capitalismo y su influencia dentro de este mundo moderno. Y en el caso de Weber, de Durkheim, retoma esta cuestión de los efectos negativos que produjo la primera revolución industrial en el sentido de tratar de recomponer los lazos sociales y cómo ciertas instituciones, como por ejemplo la fábrica, etcétera, etcétera, van a ser centrales a la hora de posibilitar que una sociedad no termine quebrándose, de que una sociedad no termine, digamos, disgregándose, que es el mayor miedo o el planteo que persigue a la hora de analizar los efectos negativos que produjo el capitalismo a partir de lo que es la revolución industrial. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe, sí, sí.